A principios de diciembre de 1965, un bólido es visto cruzando los cielos por personas en 6 estados de la Unión Americana y una provincia de Canadá a orillas del lago Erie, hasta llegar a un pequeño poblado al sureste de Pittsburgh llamado Kecksburg, en Pensilvania, donde termina su recorrido en un bosque a las orillas del poblado. Oficialmente, 3 militares fueron enviados a investigar sin encontrar nada en el lugar. Sin embargo, los testigos, los mismos pobladores, las contradicciones e inconsistencias han permitido construir una de las historias más relevantes de un estrellamiento y recuperación de un ovni, lo cual hizo que la opinión pública cuestionara al ejército de tal manera que a la postre significó, junto con los incidentes de Michigan en 1966, la cancelación del proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea Norteamericana. Hola a todos, un gusto saludarles nuevamente. Soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia, la cual fue muy controversial en sus inicios, pero que con los elementos que existen hoy día representa uno de los incidentes de ovnis estrellados y recuperados más relevantes de la década de los 60, sumamente rico en detalles extraordinarios. Todo comenzó cuando personas en diferentes regiones y estados de Estados Unidos y Canadá avistan en el cielo un bólido cruzando el 9 de diciembre de 1965 en dirección del nor-noroeste hacia el sur-sureste. Eran las 16:30 horas. Y no solo hubo testigos en tierra, sino que también muchos pilotos de aerolíneas comerciales lo reportaron como una inmensa bola de luz de diferentes tonalidades que dejaba una estela de vapor y que provocaba vibraciones y sonidos producto de las ondas de choque en el aire. La estela de vapor duró al menos 20 minutos e inclusive fue fotografiada. Aunque la prensa lo calificó como un meteoro, descartando algún tipo de avión, misil o basura espacial, hay algunas descripciones que realmente hacen dudar de esa identificación. Entre los aspectos mencionados por algunos testigos, se habla de que el bólido emitía destellos azules, que su cauda era inconsistente, que había leves cambios de dirección y que realmente no parecía tanto una caída como tal, sino más bien como un descenso de alguna manera controlado. Un camionero, hoy retirado, que conducía su camión en Ohio, un estado vecino, venía escuchando por la radio lo que otros reportaban cuando escuchó un siseo intenso. Detuvo su vehículo y vio cómo el objeto venía descendiendo en el cielo. Al descender de su vehículo para verlo mejor, observó cómo el objeto, envuelto en una luz intensa azulada, se dirigía primero a la montaña, luego como que retrocedió, cambió su curso hacia Kecksburg, chocó con algunos árboles y se detuvo en el suelo. Perdón, querido amigo, pero esto no es ningún bólido, ningún meteoro, ¿sí? Ninguno de ellos hace este tipo de maniobras. Este chofer lo estuvo viendo al objeto como por unos 20 minutos. Otro joven, entonces de 16 años, en la época del incidente, declararía que el objeto mostraba un resplandor azulado y que en un determinado momento pareció frenar hasta que lo perdió detrás de una montaña. Entonces son testimonios de personas diferentes que hablan acerca de algo que no es natural en lo que se vio ese día sobre los cielos de Pensilvania. Evidentemente, estos elementos de las descripciones quedan para el anecdotario, ya que no se pueden verificar realmente, aunque sí dejan la duda de si realmente el bólido se comportaba como tal o como un meteoro. Esa duda ahí está presente, ¿no? Los pobladores de Kecksburg, en Pensilvania, describen cómo el bólido entra en el bosque con un estruendo, vibraciones y un extraño humo azul, y de inmediato se alistan para adentrarse y acercarse a lo que sea que había caído. Eran las 16:45 horas. Al llegar a la escena, los pobladores, incluidos policías, bomberos y hasta un periodista, encuentran un extraño objeto en forma de bellota, con algún tipo de inscripción en su base. Todos lo ven e inclusive el periodista logra tomar varias fotos del objeto. De inmediato,
llegan con un gran despliegue, al menos un centenar de efectivos militares, técnicos de la Fuerza Aérea y policías estatales, quienes acordonan de inmediato el área y confiscan las cámaras fotográficas a los testigos, entre ellos el periodista John Murphy. Toda la población se sorprendería cuando las Fuerzas Armadas reportan a los medios de comunicación que solo habían mandado a 3 efectivos y que estos no habían encontrado nada. Entonces, nadie lo podía creer, o sea, todos los testigos que estaban ahí, que vieron lo que pasó y que estuvieron ahí y que vieron la cantidad de policías y efectivos militares, no podían creer lo que estaban leyendo en los medios de comunicación y que provenía de la fuente de las Fuerzas Armadas. Era increíble que engañaran de esa manera. Entre las diferentes notas en los días posteriores al incidente, los mismos medios habían dado cuenta no solo del bólido avistado en el cielo y el consiguiente estruendo al llegar al bosque cercano a Kecksburg, sino de algunos incendios provocados por cierto tipo de restos desprendidos del objeto, así como daños en los árboles y el suelo del lugar, sin contar los innumerables testimonios de un objeto que no tenía nada de natural. Adicionalmente, los pobladores no solo vieron el despliegue de las Fuerzas Armadas en toda la zona, lo cual contradecía claramente a lo dicho por el ejército a los medios, sino que habían visto un convoy con los restos recuperados del estrellamiento. Estos restos eran de apariencia metálicos. De hecho, los pobladores lo comentaban molestos, ya que el despliegue militar atrajo tantos vehículos al poblado que sus principales accesos y calles se vieron congestionados, con la subsecuente y lógica molestia para los pobladores del lugar. ¿Cómo decir que no pasó gran cosa y que solamente fueron 3 militares cuando causan tal conmoción en ese pequeño poblado? O sea, es ilógico, es ridículo. No, amigos, no era un meteorito y el intento de ocultamiento por parte del ejército era descarado y estaban mintiendo cínicamente a los medios frente a los pobladores. Hubo casi inmediatamente toda una serie de esfuerzos de reporteros, periodistas y estaciones de radio y televisión por rescatar la mayor cantidad de testimonios de personas que habían sido testigos del incidente y recopilaron decenas, quizás centenares de testimonios, los cuales son consistentes y congruentes unos con otros. Esta labor periodística es determinante porque se realiza casi en el momento, ¿sí? Y es demasiada la gente que sin conocerse al 100% logra dar casi testimonios de primera mano en el momento, muy consistentes unos con otros y que han resistido el paso del tiempo. Entre estos testimonios estaba el de la torre de control del aeropuerto de Pittsburgh, que tuvo el eco del objeto sobre las 4:47 de la tarde, así como el de un jefe de policía que le declaró a un periodista, y lo voy a citar, abro, abro cita: tenemos algo ahí, es azul y emite destellos y tiene una luz adentro. Cierro cita. O sea, nomás dígame qué meteorito tiene esas características, ¿verdad? Pues ninguno. Mencionó también cómo los militares preguntaban a varias instancias sobre cómo llegar a donde estaba el objeto, apenas poco tiempo antes de que los militares declararan que no habían encontrado nada. O sea, incongruencias. Por eso, evidentemente, cuando los militares concluyeron y reportaron que no habían encontrado nada, era claro que estaban mintiendo. Era ofensivo, ¿sí? Insultante para los pobladores de la localidad que habían visto algo extraordinario. Los testigos que llegaron al lugar pudieron acercarse, imagínense usted, hasta 3 o 4 metros del objeto, ¿sí? A las 4:30 de la tarde, y lo describen de la siguiente manera. Era un objeto del tamaño de un coche con unos 3.5 metros de altura y 2.5 metros de base, en forma de bellota o tipo campana, metálico de color naranja, estaba volteado de lado sobre el suelo y quemado hacia uno de sus lados, además de que observaron una como base en relieve con cierto tipo de escritura en glifos o símbolos incomprensibles. Parecía que lo habían plantado ahí y no que hubiera caído del cielo, imagínese usted. Emanaba esta luminiscencia azul similar a la de un soplete, de la que no se identificaba la fuente y que variaba en intensidad, ojo, rítmicamente.
Esa luminosidad azul era la misma que describieron quienes vieron el bólido aún en el aire antes de caer a tierra, acompañada por matices de muy diferentes colores un poco más tenues. El olor en la zona era muy penetrante, como a azufre o a huevos podridos. Llama la atención, querido amigo, una discrepancia en la lógica de lo sucedido. Cuando un meteorito se estrella, inclusive restos de basura espacial, la temperatura a la que ha sido sometido por la fricción al ingresar a la atmósfera hace que éste esté muy caliente, lo que impide que la gente se pueda acercar mucho e inclusive poder hacer alguna maniobra para recogerlo y ponerlo en un camión. Además de que hay un cráter perfectamente visible. Con las descripciones de los testigos, acercándose lo suficiente para tomarle fotos y observar los detalles de sus características, la huella del terreno, no como un cráter, sino más bien como una huella de un objeto que se arrastra de gran tamaño, así como el hecho de que el ejército lo cargó en un camión y lo retiró del lugar, hablan de algo muy distinto, lo cual es consistente con las descripciones de testigos que mencionaron que el bólido no estaba propiamente cayendo, sino que más bien estaba descendiendo rápidamente, pero de manera controlada. Por lo que a pesar del estruendo y los incendios, el objeto debió haber aterrizado, entre comillas, de alguna manera en el terreno y no haber estado tan caliente como para permitir que la gente se acercara y se manipulara el objeto casi recién caído por los militares. Esto también sería consistente con la ruta de daño en los árboles hasta el lugar final del estrellamiento. Estos son detalles importantes que dan sentido a una u otra explicación. Un meteorito de ese tamaño debió generar una energía cinética de gran magnitud, la cual al estrellarse en tierra debió haber generado tal conmoción que hubiera sido mucho más catastrófico para el suelo en la zona, el bosque, o sea, los árboles circundantes y los lugareños. Y esto, pues, evidentemente no fue así. Las descripciones de testigos son más congruentes con algo que descendía a algo que caía con ese tamaño que se describe. Es sumamente extraño y le da congruencia a la historia del ovni más que la de un meteorito, misil, basura espacial o satélite. Un detalle interesante es que algunos de los primeros agentes del gobierno que llegaron al lugar y empezaron a dispersar a los pobladores se identificaron como de la NASA, haciendo ver que lo caído era algo de ellos y no un meteorito. Sin embargo, esto fue desmentido después por la misma NASA durante las investigaciones. O sea, ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿verdad? O sea, se revelan como mentirosos solitos. No es la primera vez que los servicios de inteligencia militares en Estados Unidos se hacen pasar por personal de NASA en casos de recuperaciones de ovnis. Ya ha habido otros, ¿sí? Los medios recogieron todos estos testimonios y publicaron sus notas, las cuales hablaban de un ovni, dado que claramente era a lo que los testigos se referían. Sin embargo, el ejército volvió a insistir en que no encontraban nada en el bosque. Si esto fue así, ¿por qué los innumerables testimonios de personas que sí vieron un objeto, que sí vieron a los militares llevarse algo y que además tenían las pruebas de las afectaciones a los árboles y al terreno, que todavía estaban ahí mucho tiempo después? ¿Por qué? O sea, entonces, o sea, es incongruente. Es en ese momento en que la opinión pública empieza a cuestionar claramente la credibilidad de las Fuerzas Armadas y de los programas del gobierno respecto a estos fenómenos. Evidentemente era insultante y ofensivo que tus propias Fuerzas Armadas te estuvieran mintiendo en tu cara. O sea, de ese tamaño era el problema y no era una o dos personas, estábamos hablando de probablemente centenares de pobladores que realmente vieron otra cosa completamente diferente. Era 1965 y las historias de ovnis eran ya muchas por todo el país. La gente sabía que había algo y que los militares lo estaban ocultando a la ciudadanía. Por cierto, como dato al calce, a raíz de las pruebas nucleares en Estados Unidos y en especial con los al menos 3 incidentes de estrellamientos de ovnis en Estados Unidos a fines de los 40, los reportes de ovnis por todo el país se incrementaron increíblemente hasta en 10 veces más de lo que se tenía antes.
El tema ya era algo relevante en esa época, pero ante los ojos de los ciudadanos de ese país, el gobierno no estaba haciendo nada para investigarlo adecuadamente y de forma confiable, sino al contrario, buscaban desviar la atención de los ciudadanos respecto al fenómeno. Imagínense que un capitán de la policía estatal en una declaración afirmara que no se encontró nada y que todo se debía a la imaginación de algunos muchachos. Era una burla para los centenares de testigos en el área del sobrevuelo del bólido, así como la mayor parte de los pobladores de Kecksburg, que estuvieron ahí y vieron todo. Era una burla, o sea, se estaban burlando de ellos, ¿verdad? Es increíble. Hay una parte de la historia un poco sombría. El periodista que le mencioné hace un momento, Murphy, de la estación de radio WHJB, a quien se le vio en el lugar por varios testigos tomando fotos del objeto y que luego declararía que su cámara había sido confiscada por personal del ejército, molesto, se dedicó en las siguientes semanas a recabar toda clase de testimonios y armar una gran historia para compartir en el medio. El documental radial que escribió se llamaba Objeto en el Bosque. Pero poco antes de hacerlo público, el periodista recibió la visita de dos hombres vestidos de negro muy peculiares. Sus compañeros de la estación observaron cómo Murphy se reunió con ellos en una habitación a puerta cerrada por espacio de 30 minutos aproximadamente. Una de sus compañeras de la estación recordó que estos hombres de negro habían confiscado materiales de Murphy, tales como varias anotaciones y grabaciones de audios de testigos, y que cuando se fueron, Murphy se quedó muy silencioso. En este incidente hay un testimonio que hace pensar que Murphy había podido quedarse con algunas fotografías, ya que su gerente mencionó que él había visto las fotografías y que eran algo oscuras, pero se distinguía algo con forma de cono. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de la compañera de Murphy, esas fotos que se habían rescatado también fueron confiscadas por estos misteriosos hombres de negro. Murphy se desanimó y dejó de investigar el incidente, aunque según sus compañeros nunca mencionó las razones para dejar de hacerlo, pero evidentemente todos coinciden que tuvo que ver con la visita de los dos personajes de traje negro a su oficina. Como cierre a este episodio sombrío del incidente en Kecksburg, algunos investigadores mencionan que Murphy se decidió un par de años después a retomar su investigación e inclusive buscó y entrevistó nuevamente a algunos testigos. Sería entonces cuando es atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y nunca fue identificado. Fue en 1969, mientras el periodista estaba de vacaciones en California. Muy conveniente, qué casualidad, ¿sí? Que este hombre que buscaba rescatar esta gran historia tuviera esta muerte tan trágica. En 2003, Sci-Fi Channel patrocinó una investigación del incidente con geoarqueólogos e ingenieros forestales. Estos datos son muy interesantes, querido amigo. Ponga usted atención. Su hallazgo más relevante, que queda como evidencia física del incidente y que contradice la versión oficial del ejército, es que aún estaban los daños en los árboles en ruta hacia donde se encontró el objeto. Y los análisis científicos que se realizaron por estos científicos determinaron, sea lo que sea que provocó ese daño en ese patrón tan particular en medio del bosque, tendría que haber sido alrededor de 1965. En dos de los árboles dañados que fueron estudiados y que aparecían en las fotos del lugar décadas antes, había afectación en los anillos de crecimiento que se podrían rastrear hasta 1965. Además de que esto reflejaba una dramática disminución en el crecimiento de los mismos, en comparación con los árboles que no estaban en la ruta de descenso del objeto, los cuales no mostraban no solo ningún daño, sino que su crecimiento era normal y consistente con otros árboles del bosque. La zona de daño en los árboles mostraba una muy clara trayectoria definida, consistente con algo masivo que atravesó en trayectoria descendente entre ellos en esa época. Esto, más la falta de evidencia de un cráter, le daba congruencia y sustento, ¿sí? Mucha consistencia a lo dicho por los testigos. Lo que sea que entró al bosque ese día de diciembre de 1965 no cayó. Venía descendiendo rápidamente y no hizo ningún cráter.
Si hubiera sido un satélite o meteorito de ese tamaño, simplemente había dejado rastros de una afectación al ambiente mucho más masiva, de la cual no se encontraba absolutamente nada por parte de los científicos. En investigaciones posteriores se proponía como una explicación que lo recuperado ese día era un satélite soviético, el Cosmos 96. Sin embargo, los mismos registros oficiales de trayectorias y de rutas de cancelación de los satélites propuestos no correspondían ni en fechas ni en la zona geográfica con lo sucedido en Kecksburg, Pensilvania. Lo anterior fue corroborado en 2003 precisamente por el mismísimo Nicholas L. Johnson, científico en jefe de residuos orbitales de la NASA y reconocido internacionalmente como la principal autoridad en materia de residuos orbitales, quien sentenció esta investigación, y lo voy a citar, ¿sí? Abro cita: no hay posibilidad de que algún resto de la Cosmos 96 aterrizara en algún sitio de Pensilvania sobre las 4:45 de la tarde. Y cierro la cita. Además, recordó que en esa época y región fue lo único que reingresó a la atmósfera. Así que lo que llegó a Kecksburg ese día no pudo ser absolutamente nada relacionado con aparatos hechos por el hombre. Y lo dice el mismísimo científico en jefe de residuos orbitales de la NASA. ¿Sí? Entonces, más claro, ni el agua, querido amigo. Hasta aquí los detalles de esta gran historia en Kecksburg, Pensilvania. A manera de cierre le voy a compartir algunas reflexiones. Primero, si era un meteorito claramente visible por muchos testigos, ¿por qué no se encontraron nada oficialmente por parte de los militares? Debieron haber encontrado un meteorito, en todo caso. ¿Y qué hay de todos los daños identificados en los árboles que permanecieron muchos años después? Y también, ¿por qué no hay un cráter y evidencia de del golpe de un meteorito? O sea, no tiene respuesta a eso. Si no había nada, ¿por qué le quitaron la cámara al periodista? ¿Por qué hasta un centenar de efectivos militares acordonaron la zona? No tiene sentido. Y sobre todo, ¿por qué transportar en un vehículo algo recuperado después de salir de la zona cero si no había nada? No tiene sentido. Son incongruencias totales que son casi la constante en los militares en este tipo de incidentes en diferentes épocas en las últimas 7 décadas. Si hubiera sido un satélite, ¿por qué no reconocerlo con tantas décadas que han pasado? ¿Por qué no coincide con lo dicho por el experto de la misma NASA sobre el reingreso de restos de satélites del espacio exterior? ¿Por qué no corresponde la descripción con un satélite? ¿Sí? Porque la descripción no coincide con un satélite. ¿Y por qué los símbolos no corresponden a escritura conocida? ¿Qué decían? ¿De dónde eran esos símbolos? ¿Qué decían? O sea, no hay una explicación clara al respecto, ¿no? Los escépticos guardan silencio en ese sentido. Todas estas preguntas quedan sin respuesta a la luz de ocultar lo que parece para muchos investigadores y los pobladores de Kecksburg, Pensilvania, como un evidente accidente y recuperación de un artefacto no humano. Para el anecdotario, no son pocos los que relacionan la forma descrita del ovni de Kecksburg, el de una bellota, muy poco común en ovnis, como un proyecto nazi descrito en documentos de esa época como una campana llamado Die Glocke, cuya forma era muy similar al ovni de Kecksburg y cuyo objetivo era militar. Entre las descripciones que se hacen de sus efectos en funcionamiento, destacan que podía generar un campo antigravitatorio y un campo de energía que abarcaba un campo de acción de entre 150 y 200 metros, dentro del cual podía hacer que se formaran cristales sobre tejidos celulares animales, la sangre se gelificaba y se separaba, mientras que las plantas se descomponían en una sustancia similar a la grasa. Estamos hablando de un objeto que tiene seguramente algún tipo de campo de energía. Hay menciones respecto a que con ese artefacto se podía manipular el tiempo, ¿sí? Aunque existen documentos y testimonios en la Alemania nazi sobre este objeto, no existe ningún rastro de que siquiera fuera construido, solo los dichos de algunos sobre su existencia y funcionamiento, entre los cuales destaca que 7 de los científicos alemanes que trabajaban con este artefacto
murieron precisamente por sus efectos. Realmente nunca sabremos si este artefacto existió realmente, qué pasó con él y si lo que se recuperó en Kecksburg con esa forma tan peculiar y similar al objeto nazi descrito, realmente estaban relacionados. O sea, ahorita es muy difícil saberlo, ¿no? Al final, la historia queda como uno de los incidentes más relevantes dentro del campo de la ufología, de la que el gobierno de Estados Unidos, especialmente sus fuerzas armadas, tendrán que dar cuenta algún día. Esperemos nos toque saber la verdad del ovni de Kecksburg en Pensilvania. Espero que les haya gustado este video, queridos amigos. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen alguna historia, la invitación está abierta. Contáctenme a través de mi correo electrónico, lo manejaremos con discreción y si es consistente, pues pronto lo convertiremos también en un video para la posteridad. Recuerden que mi canal está enfocado en incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot, no se pierdan el próximo video, seguramente les gustará la historia. Que estén bien, muchos saludos a todos.